El siguiente podcast contiene lenguaje explícito y contenido que puede no ser adecuado para algunos. Se recomienda discreción. Bienvenidos al Que Spooky Podcast, donde dos chicos comparten casos de lo paranormal, crímenes reales y otras experiencias aterradoras de todo el mundo. Wow, hoy no puedo hablar. Soy Andrés. Y yo soy Kevin. Y aquí estamos. Bienvenidos otra vez. Aquí estoy tartamudeando. Si es tu primera vez, Bienvenidos. bienvenidos por la primera vez. No Ajá. Sí. sé. No sé qué me pasó en el último episodio. Siento que se me perdió todo. O sea, yo porque hago los cambios y no sé cómo decirlo. Lo edito. Ajá. Edito el episodio. Ni sé si esa es la palabra correcta. Pero siento, escuchándome yo mismo, siento que hay unas palabras que no dije bien o no sé qué se me pasó. Como dije, ya regresando desde México, siento que se me olvidó todo el idioma. Ay. Hasta alguien te regañó por decir calabazas en vez de calabazas. Oh, sí, que Ay, alguien perdón, dijo prima, te queremos mucho. que si vamos a leer en español, que por qué dije Calabasas, California. Que Ajá. hubiera dicho Calabazas. Calabasas, California. Ajá. Pero ya Que te había dicho lo mismo tu papá. Sí, a mi papá también me corrige. Y Ajá. es como que Yo ya entre los dos es casi broma. Que si estoy platicando a veces, para mí se me hace más fácil decir el nombre de un país o de un lugar, de cómo es. A veces. Ujú. Como a veces me dice, no sé de qué estábamos hablando, que dije algo de Guatemala. Pero en lugar de decir Guatemala, dije Guatemala. Y dijo, ¿y si toda la frase que acabas de decir en español, por qué dices Guatemala? Y Creo dije, que es pues, porque es tu forma de hablar. O sea, es sí. hábito y como que es difícil cuando estás así hablando en español, así Ujú. salir de eso. Sí. O sea, nos pasa a todos, está bien. No, sí entiendo, pero no sé, es solo como mi mente piensa. Ajá. Algo que sí, no sé si lo mencionaste la última vez, pero cuando estuvimos en México con mis primos, Ajá. Alejandra y Eric, pues estaban platicando así nomás sacando la plática y dijiste algo creo que nomás estábamos platicando de cafés y que si había Dunkins, Ujú. como Dunkin' Donuts. Allá ahora solo se llaman Dunkins. Y dijeron, wow, mira cómo lo dijiste. Lo dijiste así en inglés y bien, como lo refieren ellos. Y platicaste y dijiste, pues también nosotros podemos decir Donkin. Dunkin', pero... Ajá. O Walmart es el ejemplo que dijiste. Ajá. Puedes decir Walmart, pero sientes que si lo dices así con acento mexicano, Como que me estoy burlando de ellos. sí, Entonces ellos me dijeron, pues no hay problema, porque siempre cuando decíamos algo en inglés, que decíamos como Netflix o Hulu o lo que sea, ellos decían, ¿qué? Y sí, o sea, lo teníamos que repetir otra vez y decir Hulu o el sí. Netflix, así Ujú, con acento mexicano. Entonces decían, ah, sí, ok, sí, entiendo. ujú. Y ya después dijeron, pues no, dilo como tú quieras. Y Como así dijeron que sí lo entienden, pero que toma como un momento para registrar ajá, exactamente qué palabra usamos o sí, cómo lo pronunciamos. Pero igual, yo me siento igual que prefiero no como imitar el acento, no sé, pero pues ya sabemos. Si es en español, todo va a estar en español. sí. Calabazas, Calabazas. calabazas. Antes de meternos muy en la plática, quiero recordarles que tenemos recursos en nuestra página de Instagram, en la biografía, ¿cómo se dice? En la biografía. El enlace. Sí, tenemos un enlace. Ujú. Lo sigues y tiene más enlaces con recursos de qué hacer si llega ICE a tu casa en inglés y en español y también dónde puedes donar. Son organizaciones que están ayudando a inmigrantes a salir de detenciones de ICE. Solo quería mencionar eso.
perdón, quiero también dar otro recurso que encontré en TikTok esta mañana. Se llama alotrolado.org. Es una organización que ayuda a recursos en México para personas que han sido deportadas, para ayudar como ayuda humanitaria y ayuda legal. Ujú. También queremos compartir eso. Otra vez se llama alotrolado.org. Ujú. .org. También Sí. les quiero recordar que siguiendo el enlace van a dar los recursos de ICE Ujú, y inmediatamente debajo están los recursos de Palestina. ujú. Seguimos apoyándolo, eso no va a cambiar y esos recursos van a estar ahí también. Sí. Entonces, de qué queremos platicar? ¿De qué Ah, cosas han pasado? Fuimos a un club de literatura sí, muy en inglés interesante. es un book club Ajá, que pues todos leen el mismo libro y luego ya nos reunimos y hablamos del libro. ajá. Fue súper interesante. Sí, y muchas gracias a Oscar y Andrea por invitarnos. Sí, Fue aquí, no muy lejos de la casa, está pues más cerca de la ciudad de Chicago ajá. que donde nosotros vivimos, pero pues muchas gracias por la invitación y fíjate que se me hizo, que dije, qué coincidencia que leímos el libro Silver Nitrate. Silver Nitrate, escrita por Silvio Moreno García, y Lina, Una de nuestras primas. una de nuestras primas, una escuchante del podcast, nos mandó un mensaje. Ya Sugiriendo ese libro. creo que ya tiene tiempo, pero nos sugirió ese libro Ajá. porque el episodio donde hablamos de películas así malditas Embrujadas. o Ajá. embrujadas, de eso se trata el libro. Y no vamos a dar más detalles, se lo recomendamos, preferimos que Estuvo ustedes muy lean, bueno. sí que lean el libro, pero sí, fue muy divertido así reunirnos. Fue mi primera vez porque nunca había casi asistido a un grupo así de literatura. Y fue Ujú. muy interesante porque los demás hablaron de perspectivas que no había pensado en el libro. Sí, O a ujú. diferentes personas le gustan how do you say character? Personaje. Un personaje, a Ujú. otros le gustan otro. No sé, y Estuvo te dan sus razones, cómo lo tomaron, cómo, qué les gustó. Y pues a mí no es la primera vez que fuimos a este club, ujú, a este club, pero no es mi primera vez a ir a unos. ujú, Porque yo cuando primero nos mudamos, yo fui a unos en el norte de la ciudad de Chicago, pero sentí que como que no eran muy dispuestos a dar la bienvenida, no sé. Y no quiero así decir de cosas de las personas, pero siento que como que eran un poco groseros. El ujú. grupo de... Eran una librería, pero era parte de Lakeview, que es una comunidad en la ciudad que es muy LGBT. Pero sentía que las personas que iban a ese grupo como que eran un poco, no sé, un poco groseros. Poco rudos. Sí, preferí pues no ir. Y sí me gustó el primer libro que leímos, pero ya después como que los libros no me interesaron más. O Ujú. no me interesaron mucho. Como que Am, no te sentiste bienvenido y ya después pues sí, y dije, no, pues dejaste de ir. ni me gustan las personas, ni me gusta el libro, ya para qué. Ajá. Fue divertido. Creo que este grupo nos gustó mucho y vamos a seguir porque creo que el libro que vamos de leer enseguida también va a estar muy bueno. Sí, tomaron, pues ahí después de que terminamos de hablar del libro, ya dimos unas sugerencias de que nos gustaría hablar para el mes siguiente. So ya tenemos unos libros en mente de que... Ajá. Y Votamos. Es una muchos, democracia. Gracias, Andrea, por dejarnos votar. y muchos de los libros en la lista creo que ya los leí. Ah, sí. Entonces va a ser más, Son como de estilo de los libros que nos gustan leer. O sea, de horror o de cosas así. O sea, fantasía, Ajá. ficción. Pensé que era muy interesante. Y además, todos los que fuimos el otro día fuimos hispanos. Sí, ujú, O sea, también tuvimos esa... Ah, no, te sientes más a gusto. sí. Y pues el libro Silver Nitrate es Basado en México, en la basado en Ciudad de México. México. Sí, hay muchos temas que hablan pues de México, hablan de comer en el Sanborns, hablan de ir por la Condesa, cosas así. Ay, sí, me sentí muy chilango porque acabo de llegar de la Ciudad de México. Ya reconocías. Ajá, ya reconocía todo. Decía, ese es mi país, esa es mi ciudad. Nomás he ido una vez. Ay, no. Bueno, antes de que
empecemos el caso, también Ajá. quiero dar una corrección muy rápida acerca de, o no, no es corrección, pero quería algo así mencionar extra acerca del caso de los hermanos Menéndez. Ujú. En 1996, la reportera periodista, sí, Barbara Walters, hizo una entrevista con los hermanos y una escena que se hizo muy popular fue la parte cuando les preguntó algo de qué le gustaría al público que se sabieran de ellos. Y Eric respondió, bueno, que yo solo soy un muchacho normal. Y Barbara Walters como que lo interrumpió y dijo, oh, Eric. En inglés dijo, Eric, you're a normal kid who killed your parents. Que quiere decir, oh, Eric, eres un muchacho normal que mató a sus padres. Y esa entrevista se hizo muy icónica. Y ella, como periodista, ella siempre fue conocida como alguien que era muy directa. Ujú. Muy Es directa. muy farandulera. Sí, cuando preguntaba cosas, o sea, ella no le tenía miedo. Hasta en la entrevista que hizo con las Kardashians, una vez dijo, ustedes no cantan, no bailan, o sea, like, No tienen no tienen talento. talento. Entonces, ¿qué hacen? De Entonces, dónde ¿qué ganan su hacen? dinero? Sí, eso es muy directa. Y no sé por qué estuve ahí buscando en Instagram y se me salió eso que va a salir un documental acerca de la vida de Barbara Walters. Y esa era una de las escenas. Wow. Mira. Que le saquen la garra. Ahora le toca a ella. Falleció hace 3 años. Oh, nada. 3 años ya. Yo pensaba que ibas a decir hace 3 días. Iba a decir, ay, No. no. Que Dios me perdone, pero nada. Ya fueron 3 años ya. Well, ok. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Voy a hablar de Janet de Palma. ¿Conoces la historia? No. Ok. Es sumamente En inglés, interesante. en inglés es Janet De Palma. Ajá, sí. Ok. Mis fuentes de información fue un video que se llama Witchcraft, Satanic Rituals and Serial Killers, The Story of Jeanette de Palma, Occult Crime, de Mystery Abyss. El canal se llama The Mystery Abyss. Un artículo de Weird New Jersey, Updated, Who Killed Jeanette de Palma. Otro artículo de Journal of the History of Ideas, Extremist Pop Culture and American Evangelical Right, Jack Chick and the Origins of 1980 Satanic Panic. Y un artículo de Wikipedia. Ok. Entonces, de lo que me dijiste, parece... Porque yo no conozco el caso. Ajá. No sé si sea paranormal, pero de lo que yo entiendo, el Satanic Panic... ¿O vas a explicarlo? Voy a ¿De qué es? explicarlo. Ajá. Ok, perdón. Ok. Janet de Palma nació el 3 de agosto de 1956 en Jersey City, Nueva Jersey. Sus padres Salvatore y Florence eran de ascendencia italiana y Janet creció dentro de una familia muy grande y católica. Era la sexta de 8 hijos, tenía 4 hermanas y 3 hermanos, desde la casa siempre estaba llena. Durante un tiempo la familia de Palma vivió en Roselle, a unos 30 minutos de Jersey City, pero a mediados de los años 60 se mudaron aún más lejos a Springfield, aproximadamente a otros 30 minutos de distancia. En Springfield, Salvatore tenía un negocio llamado D&D Salvage, que es como un yonke, ubicado en Newark, mientras que Florence se quedaba en su casa, era ama de casa, cuidaba a los niños. La familia se instaló en una nueva casa en el número 4 de Clearview Drive, una vivienda moderna y espaciosa para el tiempo, era nueva porque estaban desarrollando esa área porque empezaba a crecer la zona. Para dar servicio a todas esas nuevas casas, incluso construyeron una nueva calle que se llama Mountain View Road. Ujú. Los vecinos describían a los de Palma como una familia muy tranquila y reservada. No socializaban mucho, casi no se relacionaban con la comunidad, y algunos los veían como un poco extraños. También eran miembros activos de la iglesia Asambleas de Dios, una congregación evangélica que estaba ligada en el movimiento cristiano conocido como el Movimiento de Jesús en esos tiempos, el cual estaba creciendo rápidamente en todos los Estados Unidos en esa época. Muchos estadounidenses empezaban a acercarse al cristianismo de tipo renacido y los de Palma eran parte de esa tendencia. Janet, en especial, era muy religiosa. Según sus padres, ella realmente se esforzaba por acercar a otras personas a Jesús y participaba activamente en programas de la iglesia.
Incluso ella se enfocaba en ayudar a personas con problemas de drogadicción. También tenía planes de estudiar en un colegio bíblico. O sea que ella estaba muy metida en la religión. Ujú. Quienes conocían a Janet la describían como dulce, honesta y divertida. A pesar de su fuerte fe, también tenía un lado alegre y sabía cómo pasarla bien. Se decía que era conocida por ser fuerte, alguien que sabía defenderse y que no se echaba atrás ante el conflicto. Esa fortaleza no solo la usaba para sí misma, si alguien necesitaba ayuda, Janet era la primera en ofrecerlo. Decían que ella defendía a los demás. Si le estaban haciendo bullying o lo que sea, ella Ujú. se metía ahí para defenderlos. Wow. Desafortunadamente, Janet necesitaba esa fortaleza porque había muchos rumores girando en el ambiente sobre ella y su familia. Algunos venían del típico chisme de pueblo pequeño, pero otros estaban basados en hechos reales. Su papá Salvatore, el que muchos conocían simplemente como S o S, era una figura conocida en el vecindario, aunque no siempre por buenas razones. La policía fue llamada varias veces a la casa de los De Palma por la forma en que él trataba a Florence, la mamá de Janet. Pero cada vez que los oficiales llegaban, Florence los recibía en la puerta y les aseguraba que todo estaba bien y los mandaba de regreso. Incluso la veían moretoneada o con el pelo desarreglado Wow. y ella, pues ponte en su lugar, en estos tiempos era muy difícil para una mujer tener un trabajo. Eran los 60 creo, para este tiempo, 60, 70. O sea, entonces a lo mejor a ella se le dificultaba separarse del esposo y con tantos niños. Creo que durante este tiempo también no se permitía a las mujeres tener cuentas de banco. O Ujú. sea, O sea, se ponía financieramente muy difícil. no tenía opción menos de quedarse con el Ajá. esposo. Perdón, cuando dijiste que había así muchos chismes o rumores, pensé que como que fueran discriminados ellos por ser italianos, pero No, y también, o sea, dio de entender también eso, que eran sí, porque eran italianos. durante ese tiempo era muy normal. Ajá. Sí. Porque los americanos no nos quieren a ningunos. Ni los italianos, ni los americanos, ni los negros, nadie. O sea, Ujú. ni se aguantan ellos mismos. También existía un rumor persistente en el pueblo que ese tenía amistades con la mafia, especialmente con la Cosa Nostra, el sindicato del crimen siciliano. Aunque nunca se comprobó nada, eso solo sirve para añadir más misterio y sospecha a la familia. Entonces, sí, decían, perdón, ¿sí se verificó que sí trabajaba con ellos? No, dije que no. O que No se no, verificó. perdón. Pero eran Pero rumores. era según porque, es Pero italiano también y... dan a entender Sí. que a lo mejor sí estaba relacionado. O sea, Oh, dan pistas, dan pruebas que a lo mejor sí estaba relacionado. Porque siempre estaba golpeando a su esposa y no le hacían nada a los policías. O sea, ponte a pensar. ok, sí. O No, sea, ni eran pensé en muchas eso. razones. O sea, y no eran de familia de mucho dinero y cómo tenían yonque. Sí. O sea, No, pues también. ujú. Y, perdón, es que también no pensé, porque, o sea, la policía de defender a las mujeres, eso creo que No nunca son muy cambió. buenos para hacer eso. No. No. Nunca han Am, sido buenos para hacer eso. pero también cuando ves moretones a una mujer y tantos hijos, a veces como policía pues no tienes otra opción, porque si no haces nada, también se te ve mal en ti. Ujú. Y como Pero si el señor tenía conexiones, también. también. Pero vamos a ver también en este caso cómo en esos tiempos la policía hacía menos de lo que hace hoy. Ujú, Hasta menos. Bueno, pues Jeanette estudió primero en la Union Catholic Regional High School antes de cambiarse a la John Dayton Regional High School, que es la escuela secundaria. ujú. Pero incluso en la escuela los rumores la seguían. Le costaba integrarse y con frecuencia era el sujeto de chismes crueles. Por suerte tenía un grupo cercano de amigas y el apoyo constante de sus hermanas, pero aún así no se le hacía fácil. Uno de los rumores más malintencionados decían que era muy promiscua. Un comentario típico y cansado que muchas veces se lanza contra chicas que no encajan del todo, sobre todo en una escuela cristiana conservadora. Estamos hablando de principios de los 70, y en un ambiente así, hasta mirar a otro chico podía desatar una ola de chismes. O sea, ya entiendes cómo son estas cosas. Las escuelas de solo chicas, de pueblo chiquito, o sea, son muy chismosos. Ujú, sí. Su familia negó esos rumores, aunque sí se confirmó que Janet estaba saliendo con un chico llamado John en ese entonces.
Perdón, creo que ya lo dijiste, pero durante este año, ¿cuántos años tenía la muchacha? No dije. Ah, perdón, perdón. Bueno, 16 años. 16, ok. Ajá. Ok, entonces no es fuera de lo normal que tenga un Oh, novio. espérame. Creo que no se llamaba John. Es que... Oh, se llama Wayne Tate. Lo que pasa es que... Y vas a ver después. Hay Ujú. muchos rumores de con quién andaba por Ok, razones relacionadas con el caso. ok, El muchacho con el que andaba en esos tiempos era Wayne Tate. Recuerda eso. ok. No era John. En el lunes 7 de agosto de 1972, Janet, que tenía 16 años, le dijo a su mamá que planeaba salir a hacer dedo o autostop, ¿Cómo? hitchhiking. Nosotros lo conocemos como hitchhiking, un parón, ¿Y cómo se dice en español? parón, autostop, un What? dedo, sacar un dedo. Pero hitchhiking es más cuando... Pues sí, creo que son igual, pero... Para que los que no saben, es cuando vas a la calle y Y pones te el dan un pulgar aventón. y te dan un ride. Ajá. Te levantan, o sea, alguien que no conoce te vas y te subes y te lleva para donde tú, o sea, te lleva hasta cierto punto. Si Ujú. vas al mismo lugar, ellos te van a dejar al lugar que donde vayas, ¿verdad? Sí. Pero si van cerca pero no necesariamente exactamente donde vas, ahí te dejan cerca y agarras otro aventón de otra persona que a lo mejor sí va a ir para ese rumbo. Mira, qué común era de hacer eso durante este tiempo. Era muy Porque, común. ahora, Te lo voy a explicar. ahora no se escucha de eso. Ujú. O no tanto, no sé. Bueno, pues le dijo a su mamá que planeaba salir a hacer dedo o un autostop y luego tomar un tren para ir a visitar a su prima en Berkeley Heights, a unos 13 kilómetros de su casa. Salió de su casa alrededor de la 1:20 de la tarde. Y aquí me tengo que detener un momento porque qué loco, ¿no? Le dijo a su mamá que iba a hacer dedo para irse a otro pueblo y su mamá le respondió algo como, está bien, cuídate. Entiendo que eran otros tiempos, pero estamos hablando de los años 70, una de las décadas con mayor índice de crímenes violentos en la historia de los Estados Unidos. Pero también tenemos que entender que hacer autostop era algo mucho más normal en esa época, sobre todo en zonas suburbanas o pueblos pequeños, pero aún así cuesta imaginar que fuera tan común dejar que una niña de 16 años se fuera sola, con gente que no conocía. En aquel entonces mucha gente creía que vivían en un lugar seguro. Dejaban las ventanas sin seguro, confiaban en desconocidos, dejaban la puerta así sin llave. Ujú. Pero la triste realidad es que en cualquier lugar que estás, que verdaderamente no es seguro. Sí. Creo que durante este tiempo también existía el concepto de latchkey kids. Ujú, Niños de latchkey. Y latchkey es como un tipo de seguro que le pones a una puerta. Casi igual como los que tienen una cadenita y cierras la puerta y le pones ahí la pastilla y lo mueves al lado. Ya cuando tratan de abrirlo, no se puede. Creo que es un latchkey. ujú, Bueno, un latchkey kid era además un niño que salía a cualquier hora a la casa. O sea, como que sus papás no le importaban dónde estaban, nomás que llegue a la casa cuando ya oscurezca. ujú. O sea, esa era muchas de las reglas y lo que yo entiendo. Porque hay mucha gente que son adultas ahora que dicen que eso es lo que pasaba. Que sus Ujú, padres no le importaba dónde salían, a qué hora salían, pero ya cuando las luces de la calle se prenden es cuando tenían que estar en casa. ujú. Sí, bueno, está bien que estés dando el backstory o más información de la cultura americana. Sí, Porque a veces, a lo mejor las personas no vayan a entender de lo que estamos hablando. sí. Ese lunes por la tarde fue la última vez que Florence vio a su hija con vida. Janet nunca llegó con su prima. Cuando no regresó para las 10 de la noche, sus padres fueron a la policía para reportarla como desaparecida. Y de seguro ya sabes qué pasó. Lo que siempre decimos en este podcast, la policía vale pura madre. No les hicieron mucho caso. Dijeron que probablemente se había escapado por su cuenta y que no podía hacer un reporte oficial hasta que hubiera pasado 24 horas. Y eso no es cierto. No es cierto. Esta parte siempre me ha parecido increíble. Todos sabemos que las primeras 24 horas son las más importantes en un caso de personas desaparecidas, al menos aquí en los Estados Unidos, es lo que dicen.
Ujú. Y esto no era pueblo con mucha delincuencia. Janet era la única persona reportada como desaparecido en esa época. Uno pensaría que eso sería razón suficiente para tomar el caso en serio y desde el principio, pero nunca hubo urgencia, no hubo acción real. Sí. Ante la falta de acción por parte de la policía, la familia de Palma decidió tomar el asunto en sus propias manos. Organizaron su propia búsqueda. Pero después de 6 largas semanas no había ni una sola pista, ningún avance, nada. Nada, no la encontraban, nadie la había visto y nada. Hasta que el 19 de septiembre todo cambió. Una mujer del vecindario había salido a hacer sus compras del súper y de regreso en casa mientras bajaba las bolsas de comestibles, su perro entró corriendo desde el bosque cercano, con un brazo humano en la boca, Oh my en un God. avanzado estado de descomposición. ¿Un brazo? Ujú. Oh my God. Por supuesto, la mujer llamó a la policía de inmediato. Los oficiales llegaron a la escena, recuperaron el brazo y uno de ellos inmediatamente relacionó ese brazo con el brazo de Janet de Palma. ¿Cómo supo? No sé. A lo mejor fue porque era la única persona que estaba faltando en ese lugar, en ese tiempo. Ujú. La pregunta en la mente de todos era, ¿será este el brazo de Janet? Ya después de cuando descubrió las demás personas. O sea, el policía dijo, esta puede ser Janet. Sí. Y los otros decían, ¿será Janet? ¿Y en dónde está el resto de su cuerpo? ¿Por qué nomás fue el brazo? Sí, como que le dio esa idea de Ajá. a los demás. Rápidamente se formó un equipo de búsqueda y en menos de 4 horas ya estaban peinando la zona donde se encontró el brazo. El lugar era Hudai Quarry, una antigua cantera rodeada de bosque que se extendía hasta Mountain View Road. No pasó mucho tiempo antes de que hicieron un hallazgo escalofriante. El cuerpo de Janet fue encontrado en una zona elevada, sobre una gran formación rocosa conocido localmente como los Dientes del Diablo. Hay distintas versiones sobre cómo fue hallado el cuerpo, pero la mayoría coincide en que estaba boca abajo y parecía haber sido colocada de esa forma intencionalmente. Alrededor de ella habían patrones hechos con piedra y troncos, como si alguien las hubiera acomodado a propósito. También hubo reportes de cruces improvisadas hechas de madera en las cercanías. Este tipo de disposición tan extraña encendió de inmediato las armas sobre una posible conexión con el ocultismo. Estamos hablando de los primeros años 70, que para algunos que no nos escuchan no van a entender, pero tú y yo sabemos que esta era una época en la que el miedo al satanismo y la brujería y los rituales estaban en aumento por todo el país. La gente estaba lista para sacar conclusiones con muy poco. Cualquier cosa rara automáticamente se asociaba con los cultos o prácticas oscuras, y en el caso de Janet, el escenario tan peculiar en el que se encontró su cuerpo alimentó directamente este tipo de paranoia. Ujú. Para añadir más misterio, sus sandalias estaban justo al lado del cuerpo. Este detalle llamó mucho la atención porque el lugar donde fue encontrada no era nada fácil de escalar, y mucho menos usando calzado tan frágil. Si ella hubiera subido ahí por su cuenta, hacerlo con sandalias habría sido casi imposible. Y si alguien la llevó hasta ese sitio en contra de su voluntad, entonces mover un cuerpo inconsciente o sin vida hasta ahí habría requerido bastante fuerza. De hecho, recuperar su cuerpo del lugar fue tan complicado que los rescatistas tuvieron que traer un camión de bomberos solo para usar la escalera y bajarla. Wow. Eso nos da así una idea muy buena de cómo estaba complicada la cosa. No la podían bajar normalmente. Sí. Para cuando encontraron el cuerpo de Janet, la descomposición ya estaba bastante avanzada. Los animales y los insectos claramente habían alterado los restos, lo que dificultó mucho la identificación. Ujú. Las autoridades tuvieron que usar registros dentales para confirmar oficialmente que se trataba de Janet de Palma. Debido al estado del cuerpo no fue posible realizar una autopsia completa, sin embargo se le practicó una radiografía, al cual no mostró heridas de bala, ni huesos rotos, ni señales de trauma físico evidente. Eso significa que no se podía determinar una causa exacta de muerte. Aún así hubo especulaciones que Janet podría haber sido estrangulada y el forense finalmente declaró la causa de muerte como estrangulamiento. Pero con una aclaración importante. La calificó como una muerte sospechosa, no como un homicidio confirmado.
Mientras avanzaba la investigación, las autoridades recogieron evidencia física. La ropa de Janet, incluyendo sus pantalones, blusa, sujetador y ropa interior, así como muestras de cabello de su cuerpo y también de su habitación en su casa, además de tierra del lugar del hallazgo. Fueron enviadas al FBI para su análisis. Los resultados llegaron al 3 de enero de 1973. No se encontraron cabellos ajenos, ni drogas, ni veneno, ni semen, ni rastros de sangre. Había algunas manchas en su ropa interior, pantalón y brasier, pero estaban demasiado degradadas como para determinar si eran sangre o algo más. Todos los vellos encontrados en su ropa interior fueron identificados como los suyos, lo cual sugería que no había agresión sexual. Ujú. La policía sí siguió algunas pistas que los llevaron a posibles sospechosos. Uno de ellos apuntaba a un hombre llamado Red Kiara, quien vivía en el bosque cerca de donde fue hallado el cuerpo de Jeanette. Supuestamente huyó del área justo después del descubrimiento, lo que levantó sospechas, pero tras investigarlo fue descartado. También hubo rumores sobre otras personas, un vigilante local, un hombre que manejaba un Ford rojo y un exnovio de Jeanette. Pero una vez más no había evidencia sólida que vinculara a ninguno de ellos con el crimen. Y aunque cueste creerlo, eso es prácticamente todo lo que hay en este caso, sin sospechosos firmes, sin arma homicidia, sin causa de muerte confirmada. Tristemente, por eso sigue este caso sin solución o justicia para Jeanette. Pero como ocurre en muchos pueblos pequeños, la falta de respuestas solo abrió la puerta para más rumores. Ujú. Las teorías empezaron a circular casi de inmediato, algunas de ellas totalmente especulativas. Una de las más comunes fue que la muerte de Jeanette estaba conectada con el ocultismo, como te había dicho antes. Ujú. Muchos creían que el satanismo, la brujería o incluso algún tipo de sacrificio ritual pudo haber sido involucrado. Esta teoría cobró fuerza en parte por el contexto de la época. Ahora voy a explicar lo que es el pánico satánico. Ujú. A principios de los 70 se estaban dando de dos corrientes culturales importantes: el movimiento de Jesús, que impulsaba el crecimiento del cristianismo evangélico en los Estados Unidos, y por el otro lado, una creciente paranoia nacional relacionada con rituales satánicos, lo que hoy se conoce como el pánico satánico. No fue solo una moda cultural pasajera, fue una histeria moral en toda regla que se extendió por los Estados Unidos desde finales de los años 70 y que explotó con todos los 80 y principios de los 90. Se alimentó de una combinación perfecta de resurgimiento religioso, medios sensacionalistas y un medio creciente que algo oscuro y maligno se escondía a plena vista, especialmente en pueblos pequeños y zonas suburbanas. O sea, ¿quién quiere los chismosos? Siempre pensamos que algo está pasando que no sabemos de qué. O sea, ¿sí me entiendes? Ujú. Tú ves a tu reparto donde vives y dicen, ay, mis vecinos están haciendo algo está pasando aquí. O sea, para hacer la vida más interesante. Entonces, eso hacía que creciera este pánico. Sí, y creo que también al mismo tiempo había mucha... Creo que también era mucha influencia de las películas. O Ajá. sea, no es que las películas tenían la culpa, pero durante esta época es cuando salían muchas películas más de terror que tenían influencia con imágenes religiosas, Ujú, como El Exorcista, The Omen. ujú. So, era durante este tiempo, pero también hay muchas cosas que estaban pasando en lo político que también ah, aumentaba Ajá. ese pensamiento. Lo que yo pienso que es muy importante notar es que la era de los hippies en Ujú. esta época se estaba acabando. O sea, Sí, decían las personas que libres, se están acostando todos juntos, hacen drogas, o sea, eso es contra Dios. Entonces, sí, como que eso también aumentaba el, la evangelización de las personas en los Estados Unidos y causaba a las personas decir que a lo mejor era eso ocultismo, lo de los hippies, que era malo. Entonces, por eso fue como de un extremo al otro extremo. sí. También tiene, durante este tiempo es cuando muchos pensaban las personas de cualquier conspiración, o sea, teoría de conspiración que según los Beatles, su música de los Beatles, que si la tocas hacia al revés, que según tenía mensajes, perdón, mensajes de satanismo y que según
que según el diablo te hablaba, porque de esos también estudiamos en la escuela. Ajá. ¿Tú también lo estudiaste? Los Era, conocía por leyendas urbanas, no porque lo estudiamos en la escuela. oh, no, nosotros sí los estudiamos. Y fíjate, era una clase de música. Ah, por eso. Era una clase de música porque cada semana era una década o una nueva género de música que platicábamos. Ujú. Y hasta escuchábamos esas, durante este tiempo, la música de ese tiempo era como Janis Joplin, The Beatles, Stevie ay, Nicks. Stevie Nicks, ¿cómo se llama ese Pues es grupo? que nosotros no los conocemos, no somos americanos. Bueno, yo sí. Led Zeppelin, The Rolling Stones. Ay, So, ay durante sí. este tiempo, pero sí, recuerdo que sí escuchamos, creo que era una canción por The Beatles que se llama like Number Nine o que decía Number Nine, que según si la tocas al revés, dice algo como algo de Satanás o algo así. Sí, fue cuando todo esto estalló. Sí, O sea, fue las perfectas combinaciones de cosas que pasaron para estallar el pánico satánico. sí. También lo que tuvo mucho que ver es que salió un libro de una señora que se llama Michelle Remembers en 1980. Oh, no, no, no. El libro se llama Michelle Remembers de 1980 y se Ujú. trataba de una niña chiquita que estaba posesionada del diablo. O sea, que Poseída. poseída por el diablo. Mm. Su mamá le había regalado a un culto satánico y, o sea, entonces se popularizó mucho ese libro. O sea, muchos ni pensaban eso Ujú. hasta que leyeron el libro. Dijeron, pues esto también puede pasar. Entonces ellos empezaron a creer que, oh, todos quieren convertir a nuestros hijos satánicos o están abusando de ellos o lo que sea. Programas de televisión sensacionalistas difundieron las historias, los noticieros la amplificaron y muy pronto mucha gente empezó a creer que que los cultos satánicos estaban infiltrándose en escuelas, guarderías y iglesias. Casos de alto perfil como el del preschool McMartin en California, perdón, donde el personal fue falsamente acusado de abuso ritual, solo empeoraron las cosas. O sea, Wow. fueron que creo que personas dieron pistas o informes que a lo mejor los profesores de esta escuela de niños, Ujú. eran satánicos y llegaron y escarbaron debajo de la escuela. What the... Ujú. O sea, lo creían tanto Sí, que llegaría a eso, de sí. tener que excavar, porque según una persona pensaba que eran satánicos. Luego vinieron crímenes violentos como el caso de los West Memphis 3 a principios de los 90, o sea, un poquito más después, donde 3 adolescentes fueron condenados injustamente, en gran parte porque vestían de negro y escuchaban heavy metal, no porque hubiera evidencia real de que practicaron el satanismo. O sea, se puso tan mal y la gente se lo creía tanto que metieron a estos muchachos en la cárcel. Wow. Un artículo publicado por el Daily Journal el 29 de septiembre de 1972 estalló todavía más las llamas. Según el reporte, los oficiales que encontraron el cuerpo de Janet dijeron que había pedazos de madera colocados en forma de cruz sobre su cabeza y que otros trozos estaban acomodados alrededor de su cuerpo en forma de ataúd. El mismo artículo también mencionaba supuestos sacrificios de animales en la reserva Natural Watchung, ubicada a menos de 3 kilómetros del lugar donde fue hallado el cuerpo de Jeanette. Pero Oh, eso que tenían la cruz según en su cuerpo, ¿eso era de verdad o no? ahorita te digo, Ah, perdón. espérame. Otro periódico de la época publicó, y cito, en la cantera donde se encontró el cuerpo, la policía halló señales aparentes de una ceremonia de sacrificio, posiblemente relacionada con adoración al diablo o brujería. Ese mismo artículo incluso afirmaba que la policía había llevado a una mujer que se identificaba como bruja a la escena del crimen. El pastor de Janet comentó después sobre esto y dijo, Nunca supe si la bruja encontró algo, pero sí sé que estuvo en la escena. O sea que la policía se llevó una bruja. What the... Ujú. Solo este detalle nos dice mucho sobre la mentalidad que había en ese entonces, cómo se percibe el ocultismo y qué tan serio se tomaban las ideas de una posible conexión con el satanismo. Imagínate hoy en día a la policía llevando a una bruja a una escena de crimen como parte de investigación activa, como que suena raro, ¿verdad? Sí, como muy medieval, no sé. Ujú.
como mentiras, como un show de televisión, Sí. que no es real. Pero en ese tiempo, el miedo a la brujería y el satanismo era tan real que se llevaban las brujas o se llamaban a los medium para las escenas del crimen. Este caso, como el caso de Janet, tampoco fue el único que pasó así en esta época. En 1971, solo un año antes de la muerte de Janet, ocurrió el famoso caso de John List en Westfield, un pueblo cercano. List mató a su esposa, a su madre y a sus 3 hijos a tiros. Luego colocó sus cuerpos cuidadosamente sobre bolsas de dormir en el salón principal de su antigua mansión victoriana, excepto el de su madre, que lo dejó en el ático. Los cuerpos no fueron descubiertos hasta casi un mes después, y para entonces List ya había huido a Virginia, cambiado su nombre y desaparecido. No fue arrestado hasta 1989. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, Liz respondió que había perdido su empleo y creía que estaba salvando a su familia de vergüenza de caer en la pobreza. Según Wow. él, los estaba enviando con Dios. Oh my God. Ese mismo año también ocurrió el caso de Patrick Newell, quien supuestamente convenció a 2 amigos para que lo amarraran de pies y manos y lo arrojaran a un estanque. Uno de los adolescentes dijo después a la policía que Patrick pertenecía a una secta satánica y que quería morir de forma violenta para poder comandar a 40 legiones de demonios en la otra vida. Verídico o no, fue otro ejemplo de cómo cualquier muerte violenta podía ser asociada con el satanismo y aumentar más el miedo en la sociedad. Oh my God. Así que no es difícil ver cómo el caso de Janet terminó arrastrando por toda esta ola de paranoia. Los medios estaban completamente volcados en historias de ocultismo y rituales y el público buscaba respuestas. No importaba qué tan descabelladas fueran. Pero viéndolo con perspectiva, muchas de esas teorías parecían simplemente un resultado de una histeria colectiva. O sea, de que todos estaban tan asustados, estaban inventando cosas y, o sea, Ujú. inventaban O sea, la... sin razón, Ajá. sin hechos de la investigación. Ellos nomás, a uno se le ocurrió decir, y, y si fue los satánicos, y Ujú. los demás dijeron, ah, ¿Sabes sí, qué? Sí, sí fue. sí, Sí fueron, sí fueron. wow. Incluso el propio sobrino de Janet ha dicho que cree que las acusaciones de una conexión satánica fueron exageradas por los medios. Ujú. Un exoficial de policía de Springfield, Donald Schwartfager, dijo algo similar en una entrevista reciente. Él no cree que la muerte de Janet tenga relación con brujería ni rituales. En cambio, piensa que las drogas pudieron haber estado involucradas. Dijo, y también cito, alguien tenía que estar con ella porque ella traía sandalias, y yo iba con botas para escalar, y aún así me costaba trabajo subir por esa colina donde encontraron su cuerpo. Enfatizo que subir a este lugar no era nada fácil, y mucho menos en sandalias. Su teoría es que alguien estaba con Janet y que tal vez estaba consumiendo drogas y que ella pudo haber tenido una sobredosis. Según él, probablemente estaba drogándose y ella se pasó. Wow. Pero Ese, ¿no que le hicieron autopsia y que no encontraron nada en su sangre? o sea, Eso nomás es una teoría. ajá, la teoría de él, Ah, ok, un ok, ok, ok. exoficial. Ujú. Ese exoficial también afirmó que algunos de los jóvenes con los que Janet solía juntarse eran conocidos por la policía por estar relacionados con las drogas. Pero aquí está el detalle. En el informe del médico forense no se encontró ninguna evidencia de drogas, como acabas de decir. No había Ujú. sustancias, ni rastros, ni parafernalia, nada. Y lo más importante, Daden, que conocería personalmente a Janet, ha dicho jamás que ella consumía drogas. Ni una sola amiga ni un miembro de su familia ha respaldado esa teoría. Ujú. Así que realmente parece que es una idea empujada solo para dar una persona una razón, o sea, para poner el dedo, o sea, cerrar el caso y decir esa es la Ujú. razón y ya. Sí, y no creo, porque también, pues tú dijiste que era una muchacha muy asociada a la iglesia, hablaba de Jesús y siempre quería Ayudar a invitar las personas con ayudar a las personas, drogadicción. sí. Ajá, So, no creo que hubiera hecho algo así. Sí, sí. sí. Edward Salerno, un investigador privado retirado que actualmente administra la página hoy de Facebook Justice for Janet De Palma, ha pasado años estudiando este caso. Hoy en día es una de las personas independientes más informadas sobre el tema, y él tampoco cree en la teoría de la sobredosis.
De hecho, ha sido muy claro al respecto. Aunque admite que es posible que Janet hubiera fumado marihuana en alguna ocasión, le parece totalmente imposible que haya muerto por una sobredosis. Eso sí, Saler no cree que las drogas sí pudieron tener un papel, pero de otra forma. Cree que Janet pudo haberse juntado con la gente equivocada, con chicos involucrados en el mundo de las drogas, no necesariamente porque ella las consumiera, sino por el entorno en la que pudo haberse visto atrapada. Él dijo: había un grupo realmente malo en este pueblo. Había cosas oscuras pasando aquí y mucha gente estaba metida en eso. El LSD estaba empezando a circular por primera vez. Según él, fue una serie de circunstancias desafortunadas. Janet terminó con las personas equivocadas en el momento equivocado y ellas la mataron. Wow. La policía de Springfield también señaló que el lugar en lo alto del risco donde se encontró el cuerpo de Janet era un punto de reunión frecuente para los adolescentes. Así que es posible que algunos chicos subieron ahí para drogarse y hacer fiestas. Pero en lo personal no creo que las drogas hayan tenido un papel directo en la muerte de Janet. No creo que haya tenido una sobredosis ni que estuviera bajo los efectos de ninguna sustancia. Es mi opinión. Sí. Wow. Bueno, pues otra teoría apunta a la posibilidad de un asesino en serie. Janet de Palma podría haber sido víctima de un asesino en serie activo en la región y no de cualquier asesino, sino de Richard Cottingham, también conocido como el asesino del torso, el destripador de Nueva York o el asesino de Times Square. Wow. Cottingham operaba en la zona de Nueva Jersey y Nueva York justo en la época en la que Janet desapareció. Comenzó a matar en 1967 y siguió hasta bien entrados de los años 80. Vivía en Lodi, Nueva Jersey, a poca distancia de Springfield, y trabajaba como operador de computadoras en la ciudad de Nueva York. O sea, conocía perfectamente la zona, sabía moverse por carreteras, barrios tranquilos y lugares aislados para abandonar los cuerpos. Y lo más importante, tenía acceso a mujeres solas, vulnerables y en tránsito. Se ha confirmado que Cottingham asesinó al menos a una docena de mujeres, pero él mismo ha dicho que mató muchas más, hasta 100. Sus víctimas eran usualmente mujeres jóvenes, a veces incluso adolescentes, muchas de las cuales fueron recogidas mientras esperaban el transporte público o mientras hacían autostop. Y eso nos suena bastante familiar, igualmente lo que hizo Janet. Janet le dijo a su madre que planeaba hacer dedo o autostop para llegar a la casa de su prima en Berkeley Heights. Y esa fue la última vez que la vieron. Sí, también es una posibilidad. De eso yo estaba pensando cuando dijiste que iba a ser así hitchhiking con el dedo. Que, o sea, puede ser que se encontró con alguien que ni vivía ahí, que nomás estaba pasando por el área, la encontró, pues una niña sola, se aprovechó de ella y la mató. Sí. Esa también es una posibilidad. Pues dijeron que estaba estrangulada, pero decían, no pudo ser homicidio, pero nunca realmente dan razón porque no pudo haber sido homicidio. Cottingham tenía un MO, o modus operandi, extremadamente violento. Era conocido por mutilar, torturar y desmembrar los cuerpos de sus víctimas, y por eso, en un inicio fue descartado como sospechoso en el caso de Janet. Su cuerpo, aunque estaba muy descompuesto, no presentaba señales de ese tipo de violencia extrema. Wow. Pero hay que considerar algo. No todos los asesinos seriales siguen el mismo patrón en cada crimen. Algunos evolucionan, o si pasa a alguien, los ve a alguien, no matan a esa persona igualmente como matan a los demás. A lo mejor a veces les entra una llamada o alguien los ve o cualquier cosa puede pasar. Entonces se tienen que apresurar y matar a la persona, a lo mejor no en la manera que usualmente lo hacen. Sí, y si no es del área, también tiene otra razón. O sea, si encontró a otra muchacha, no la va a matar de la misma manera que lo hacía como antes. Sí. Y hay más. En 2021, un autor que escribió sobre el caso, Death on Devil's Teeth, reveló que Cottingham le había enviado una serie de cartas. En esas cartas, Cottingham supuestamente insinuaba que él había sido que recogió a Janet mientras hacía autostop y que luego la asesinó.
El autor entregó esas cartas a la Fiscalía del Condado de Union, y aunque hasta el 2023 no se ha confirmado ni se ha hecho público ningún avance en esa línea, ahí está ese dato. Cottingham se insertó a sí mismo en la narrativa del caso, y eso es algo que muchos asesinos en series hacen, sobre todo cuando ya están en prisión y no tienen nada que perder. También hay que tomar en cuenta el lugar donde fue encontrado el cuerpo de Janet, remoto, difícil de acceder, oculto sobre una formación rocosa que requería un esfuerzo considerable para llegar. Si alguien quería asegurarse de que el cuerpo no fuera encontrado fácilmente, o inclusive quería enviar un mensaje, ese era el lugar perfecto para hacerlo. Y Cottingham sabía cómo ocultar un cuerpo. Había abandonado víctimas en zonas boscosas, en moteles, en estacionamientos. Sabía cómo actuar sin dejar rastro. Ujú. Entonces, ¿pudo haber sido él? Honestamente no se puede descartar. Él no tiene nada que perder y por qué se está insertando en la narrativa, especialmente tan recientemente. O sea, ya años después. Ajá. Wow. Bueno, pues, la última teoría que circula es quizás la más inquietante, que hubo un encubrimiento. En algún momento, todo el expediente del caso de Janet de Palma desapareció misteriosamente. Eso generó muchas preguntas. Algunas personas empezaron a especular que alguien de alto perfil, tal vez con poder o conexiones políticas, pudo haber estado involucrado en la muerte de Janet o en la investigación y que los documentos fueron manipulados para ocultar la verdad. En su momento, la policía de Springfield afirmó que el expediente se había perdido durante las inundaciones provocadas por el huracán Floyd en 1999, pero eso resultó ser falso. En 2021, una parte importante del archivo reapareció y fue publicada. ¿Cómo fue que reapareció si estaba perdido? Ujú. Hay quienes creen que en realidad nunca estuvo perdido, sino que lo habían ocultado intencionalmente. ¿El departamento de policías o los Sí. que estaban investigando? Ajá. Ujú. Hasta el día de hoy, no todos los documentos han sido publicados. Las autoridades han dicho que eventualmente liberarán todo el expediente, pero incluso ahora hay archivos que siguen sellados. Y la parte más extraña, cuando se publicó el expediente, las fotos de la escena del crimen no mostraban cruces, ni símbolos satánicos, ni troncos o figuras de madera alrededor del cuerpo de Janet. Nada que respaldaría la teoría del supuesto ritual. Ujú. Entonces, ¿quién inventó esta historia? Porque hubo personas, posiblemente incluso policías, que aseguraban haber encontrado señales de brujería en las escenas cuando las pruebas fotográficas decían lo contrario. Ujú. Es extraño, si algo queda claro es que alguien quiso impulsar esa narrativa, pero la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por Sí. qué lo hicieron? El expediente también incluía una lista de objetos encontrados cerca del cuerpo de Janet, pertenencias personales que estaban esparciadas por el lugar. Uno de esos objetos era un pequeño frasco transparente con una sustancia desconocida. La mamá de Janet mencionó que su hija tenía un resfriado leve en los días antes de desaparecer y así pueda que ser medicina. Aún así, hubo quien especuló que se trataba de alguna droga ilegal, pero otra vez, si era droga, ¿por qué la policía no analizó? Ujú. ¿Por qué lo tienen como algo desconocido en el expediente? También había otros objetos importantes que no se encontraron, como su bolsa y el pequeño collar de cruces que siempre usaba. Hay quienes creen que el asesino pudo habérselo llevado como trofeos. Una de las piezas más intrigantes que salió del expediente fue una posible aparición. Una mujer llamada Robin declaró haber recogido a una chica que coincidía con la desaparición de Janet a la misma noche que desapareció. Según Robin, la joven llevaba sandalias, una blusa clara y un overol de mezclilla, la misma ropa que Janet tenía puesta cuando fue hallada. Robin contó que manejaba de Kenilworth a Berkeley Heights entre las 10:30 y 11 de la noche del 7 de agosto de 1972, Ujú. cuando vio a la chica pidiendo aventón en la esquina de Morris Avenue con Springfield Avenue. Aunque en los archivos originales la policía anotó que Robin dijo haberla visto alrededor de las 8:30, ella insiste en que fue más tarde. Lo recuerda porque le sorprendió mucho ver una chica tan joven haciendo autostop a esas horas de la noche. Ujú. Robin asegura que se detuvo y le preguntó a la chica que a dónde iba.
La joven respondió que se dirigía a Berkeley Avenue para encontrarse con unos amigos. Robin le ofreció llevarla a su departamento, pero la chica le dijo que no hacía falta, que ya estaba a una cuadra del lugar donde iban a encontrarse con ellos. Robin la vio bajar y caminar hacia Sunny Avenue, donde ya había un grupo de adolescentes esperándola. Si ese avistamiento fue real, descompone por completo la línea de tiempo. Janet salió de su casa a la 1:20 de la tarde, y se suponía que iba directamente a la casa de su prima. También estaba programada para trabajar esa tarde, porque nunca se presentó. Entonces, ¿qué hizo durante todas esas horas cuando la vieron en la tarde? ¿Dónde estuvo entre que salió de su casa y ese supuesto encuentro cerca de las 11 de la noche? Y esa es la parte más frustrante de este caso. Después de tantos años seguimos sin saber qué le pasó realmente a Janet de Palma, y gran parte de eso probablemente se debía a que francamente fue una investigación muy mala manejada. Desde el archivo desaparecido hasta los rumores exagerados de cruces y símbolos satánicos, pasando por falta de seguimiento real, es evidente que este caso nunca recibió la atención que merecía. Edward Salerno, el investigador privado que corre la página de Facebook que te mencioné ahorita, presentó una demanda contra la Fiscalía del Condado de Union para intentar que se volviera a analizar las prendas de Janet en busca de ADN. La demanda fue rechazada. Aún así, Salerno dice que tras hablar con decenas de personas en Springfield, le queda claro que algo no cuadra, que algo no está bien. Cree que la gente del pueblo sabe más de lo que aparenta, pero que no quieren hablar o tienen miedo de hacerlo. Wow. Y esa es la historia de Janet de Palma. Wow. Dicen, y no lo mencioné en mis notas, pero dicen que posiblemente fue un hijo, el exnovio, antes del último con el que andaba. Sí. Antes de él, que era un hijo de policía y no le gustó que lo dejó. Y que él la mató, pero como era hijo de policía, no le encubrieron todo. Sí. Iba a decir, puede ser que los que se encargaron a investigar sabían algo que no querían que el público sepa. Pero por la época era más fácil decir, no, pues fue así algo satánico. Porque honestamente creo que esa época nunca terminó. Digo, por muchos años después, siento que todavía sigue. No tan así fuerte como antes, pero por ejemplo, ay, se me olvidó la canción. Se ve mucho en las noticias así mexicanas o de Latinoamérica. O de Pokémon. Sí, que decían cosas así, que Pokémon era del demonio. La cerejera. Esa era la canción, que por las chicas ketchup, algo así. Que decían que no lo cantes. Yo recuerdo ver las noticias que decían que si la cantas era como invocar un demonio o algo así. Cuando eso no era la verdad. O sea, prefieren decir tal cosas para espantar a la gente que tomar el tiempo para investigar correctamente. Sí. Igual que pasó en este caso. Bueno, ya ves que ahorita cuando estaba leyendo mis notas dije John primero y luego después te dije no, es Wayne Tate. Wayne Tate era el último novio con el que andaba. Creo que se dejaron 2 semanas antes de que se desapareció. El exnovio antes de él era el John. Y el John es el que dicen que es el hijo del policía. Según es el hijo del policía. Sí. Ok. Wow. Bueno, pues esa es la historia. Se me hizo muy interesante porque, o sea, empezó el caso, estaba en el trabajo y me salió este video de YouTube y nunca había escuchado este caso, entonces lo empecé a escuchar y yo en mi mente decía, oh sí, ocultismo, brujas, esto. Y nada que cuando acaba dice, eso nunca pasó, no estaban las fotos. Hay otros policías que concuerdan que no habían cruces y dije, ¿qué está pasando en este caso? No, y yo se me hizo muy interesante. También pensé como al principio, porque yo no conozco, pensé que podría haber sido un grupo de personas que creían satánicos y sí la mataron, pero no fue el caso. Pues qué triste que
que hasta la fecha no encontraron quién exactamente hizo No se le ha eso. hecho justicia a Janet de Palma. Sí. Súper interesante. Ujú. Bien pesado el caso. Sí, no sé cómo cambiarnos de tema. Bueno, pues es que, pues para eso tenemos el limpiapaladar. Sí. Entonces, ¿qué tienes para el limpiapaladar? Y pues para explicar rápido Ajá. um, a las personas que son nuevas para nuestro programa, así funciona el programa. Primero 10 a 15 minutos platicamos de lo que sea, y luego hablamos del caso y luego ya después, porque son temas así pesadas, O que dan miedo, lo que sea. sí, damos un así limpio para dar muy rápido de lo que sea, igual. Algo chistoso, algo que está pasando en la vida actual, o Ujú. en las noticias o en TikTok. Sí, Es como cuando eras niño y mirabas así como películas de horror y ya después tenías que mirar caricaturas para calmarte. Es sí. igual. Bueno, yo tengo algo así rápido. Ujú. Algo que me platicó mi mamá y no sé por qué lo estuve pensando, pero algo que m- mi papá vivía con un fantasma. Ujú. Ok, para los que se esperaron a esta parte, aquí les doy un cuento real, paranormal. So, mi papá cuando primero llegó a los Estados Unidos, él llegó a Chicago, vivió con una pareja que tenía 2 hijos. Y pues eran así amigos de mi tío, algo así. Eran Ujú. familia de mi tío, algo así. Y no sé, no me explicaron así bien cómo era la casa, pero era creo que de 3 pisos, o sea, 2 pisos y un basement. Ujú. Y mi papá se quedaba en el basement y tenía 2 recámaras. Entrabas al basement y era una recámara, pero para ir a la otra, la puerta estaba hacia el fondo del cuarto. Y que, según mi papá cuando estaba ahí, se escuchaba que la puerta como que alguien trataba de abrirla. Ajá. ¿Cómo se llama? ¿La chapa? Sí, que según se sentía o miraba que se trataba de abrir sola. Uy, no, qué miedo. Y cuando alguien iba a ir a revisar, pues nadie vivía en ese cuarto. Después de un tiempo, pues la familia tenía 2 hijos. Uno de los hijos tenía 10 años. Y que decía el muchacho que un día un señor entró a su casa. Pues dijeron, un señor, pues ¿quién es? ¿Qué te dijo? ¿Te lastimó? Y dijo, no, pero me dijo que esta era su casa. Uy, no, qué raro. Pero dijo que creo que el muchachito no hablaba bien el inglés, Ujú. pero el señor con quien platicó dijo que tampoco hablaba bien el inglés. Y se presentó y se dijo, me llamo Víctor, el señor. Y el muchacho dijo, ok, no sé qué pasó, pero según que el señor era polaco y que hablaba polaco, por eso no lo entendía muy bien el señor o el niño. Y dijo que lo miraba, a veces que el señor nomás estaba ahí en su casa, pero el muchacho, el niño, era el único que lo podía ver. Que un día el niño le preguntó, like, pues, ¿qué haces aquí? Y otra vez le dijo, esta es mi casa, yo vivo aquí. Y dijo, pues, what the hell? Y le dijo algo que creo que ya a este tiempo mi papá ya se había ido. O sea, ya se fue a otra casa. Y apareció el señor otra vez y al niño le dijo que estaban atrás, en la casa, en la parte de atrás de la casa. Y cuando salieron, creo que el muchacho le dijo a su papá y su papá sí le creyó. Dijo, pues veo a este señor que aparece en la casa y fueron a la parte de atrás y que había como una parte del jardín que ha ido más, echaban cosas de jardinería, o sea, palas, cosas así, herramientas, pero que parecía que la tierra sí parecía que alguien la movió. Ujú. Y pues el señor rápido quitó las cosas, empezaron Escarbar. sí, empezaron a excavar y que encontraron un hueso. ¿Ya te platiqué de este cuento? Ujú. Ok, so
desde ahí, pues ya le llamaron a la policía. La Ujú. policía llegaron, cerraron esa parte, hicieron su investigación y encontraron un cadáver. Wow, el Víctor. Que un señor Víctor. No, Lo estaba nunca, espantando al niño. nunca verificaron si era él o si en serio había un señor que se llamaba Víctor que era dueño antes de esa casa. Ujú, Pero según la pareja que compró esa casa, la pareja con que vivía mi papá, ujú. compraron esa casa porque desapareció el dueño y su familia vendió la casa. Ujú. O sea, la pareja nunca conoció al dueño porque lo vendió como su hermano. Ok. Y nadie sabe cómo llegó el señor ahí. Alguien Wow. lo tenía que haber matado. Qué interesante. Pero sí, ese era el cuento de mi papá. Ujú, Porque él vio como la chafa de la puerta se movía. O ujú. sea, puede ser que era el cuarto El pomo. del señor. ¿Cómo? Lo busqué y se llama el pomo. Que El es pomo de la puerta. pomo. Doorknob. Doorknob. Que es una chafa entonces. Lo que va al lado. La chapa. Lo Ah, que va al lado donde agarra el seguro de la puerta. ok. Ok, pues sí, ese era el cuento de mi papá. Wow, qué interesante, gracias. Vimos una película recientemente que nos sugirió un amigo, Travers. Ujú, Ya tiene tiempo. Creo que lo vimos al principio del mes de junio, ujú. que se llama Bring Her Back. Y quiero tu opinión acerca de la película. ¿Qué no hablamos de la película en el último episodio o no? No creo. Ah, me asustó mucho la película. Súper rara. La actriz que protagonizó la persona mala o la persona de la película que hace todo esos, del despapalle, Ujú. me convenció. Sí, era muy buena actriz. Ajá. Ese tipo de película son los mismos directores que hicieron la película Talk to Me, Ujú, que es de la posesión, que es de alguien que encuentra una mano ujú, y si tocas la mano puedes comunicarte con la gente que ya ha fallecido. Según mucha gente que ve fantasmas, cuando vieron esa película, dijeron, pues tienen esa habilidad en la vida real. Dicen que ujú. tienen esa habilidad de ver a las personas, de ver los espíritus. Dijeron, esa película fue la primera vez que mostraron cómo se ven los espíritus a ellos en una Wow. película. O sea, ellos dijeron, sí, esto es así como se ven. Sí, así aparentan Ah, cuando se nos aparecen. sí. Esta película de Bring Her Back se trata de posesión, Ujú. De pero ritual oculto. sí, sí. Fue súper rara esta película. Me, me gustó mucho, pero creo que nunca la voy a ver otra vez. Este tipo de película creo que es ese tipo de película que solo tienes que ver una vez para entenderle Ujú. y ya. O sea, hay unas escenas muy Muy fuertes, gráficas. muy feo. Y son adolescentes, niños, lo que están experimentando todo esto. Entonces, como que, no sé, como que es muy raro. Sí, es muy fuerte Es difícil para ver unos niños así sufriendo. de esa manera. Sí. Es bien raro. Bueno, si la quieren ver, Sugerimos verla, sugerimos aunque sea una verla vez, una vez. porque nomás la vas a aguantar una vez. Sí. Ok, el último tema. No sé por qué estuve pensando. Creo que tú habías dicho algo y rápido lo apunté. Dije, tenemos que hablar de esto. Ajá. Am, Hay una teoría, perdón, que dice que según uno de los lugares más embrujados son las iglesias. Ujú. Creo que ya lo habías mencionado en inglés, En ¿sí? inglés, sí. Que según hay una creencia que según mucha gente va a las iglesias esperando como quitarse lo malo de la vida, o sea, rezan y cuando se van se sienten más ligeros, se sienten diferentes. Hay una teoría que dice que según cuando vas a la iglesia se te quita los demonios, se quita los chamucos, La mala vibra la mala vibra y se queda ahí. y se queda ahí. Y por eso
Bueno, pues yo una iglesia en la noche me da mucho miedo. Sí, Algo se siente raro. iba a decir, las iglesias se sienten diferente Ujú. en la mañana que en la noche. Más en las lugares, las iglesias así más viejitas o más católicas, siento que tienen ese mismo, A fama. sí, ese mismo, no sé, como que se sienten diferente en la noche. Ujú. A veces si pasas, hay una iglesia muy cerquita a Water Tower Place, aquí cerca de la ciudad, am, que me da esa misma vibra, como que el, en el día se ve muy bonito, muy Ujú. hermosa, porque esa es una de las iglesias más viejitas de la ciudad. Pero ya en la noche se siente como por las ventanas, porque son así de ventanitas chiquitas. Cuando caminas ahí cerquita, sientes que alguien te está mirando. Ujú. Se siente muy raro. La primera persona que nos contó de esto fue nuestra amiga Mel, porque su papá era Sí, muy metido en la iglesia y creo que daba testimonios. O sea, era un hermano en la iglesia. como padre, Ajá, pero pero no sé, no es católico. no, su religión no era padre, era otra cosa. ¿Cómo es en inglés? Reverend. Reverend. Ujú. Voy a adivinar qué sería en español. Reverendo. Pero ella decía que como eran nativoamericanos, ellos le pedían dar testimonio en muchas iglesias que también eran de nativoamericanos en otras partes de los Estados Unidos. Ujú. Entonces lo que pasaba es que ellos se tenían que quedar en la iglesia para dormir, Sí. porque normalmente es donde tenían los cuartos para la gente que venía a visitar. Ujú. Y que ella le daba mucho miedo, o sea, que sentía las vibras malas, que cosas raras pasaban en las iglesias en la noche. Y, o sea, ella fue la que nos contó originalmente que las personas dejaban sus demonios ahí en la iglesia después de ir a rezar. Sí. Y pues creo que la religión es un tema muy personal a las personas. O sea, no voy a juzgar a alguien que tenga sus creencias, pero tampoco voy a juzgar a alguien que ya las haya dejado. Ujú. Creo que o sea, mucha polémica acerca de la iglesia y cosas así, pero yo le Ujú. creo a Mel, porque ella, pues como su papá se dedicaba a eso, ellos viajaron por mucha parte del país. O sea, Ujú. ellos han visto muchas iglesias y ellos saben que sí se siente diferente. Ujú. Sí. Bueno, creo que ya es todo. Vayan a rezar. Vamos a rezar. Vamos a rezar. Bueno, gracias por escucharnos. Síguenos en Instagram, TikTok y YouTube en @quespookypodcast. También pueden enviarnos cualquier sugerencia o su propia historia por email a quespookypodcast@gmail.com. Queremos darle gracias también a Taylor Turner por el diseño, Kyle Fields por la música y Leonardo por el nuevo diseño. Y hasta luego. Oh, perdón, iba a decir, ya que estamos en YouTube, ponle el pulgar que me gusta y comenta y Suscríbete suscríbete y manda este video a tus a amigos. tu mamá, a tus amigos, Ok. a tu papá, no sé, lo que sea. Ajá, bye. Cuídense mucho. Bye.